¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando. Gracias por seguir estas transmisiones de la Universidad Mundial que hemos venido realizando desde el año pasado en el marco de la pandemia para tratar de entender qué es lo que nos está pasando y pues también algunos asuntos pues, colaterales, de alguna manera, si se puede decir así, que tienen que ver con el desarrollo de la vida cotidiana en nuestro país y en particular pues de los subcalifornianos. Y en esta ocasión me complace recibir con muchísimo gusto al maestro Albino Manríquez Castro, quien egresó de la licenciatura y de la maestría en política fiscal y tributaria de la universidad y durante muchos años docente también de ambos niveles de la universidad y quien actualmente pues forma parte del despacho Enríquez Núñez y Asociados y pues un experto en materia de política fiscal y lo hemos invitado precisamente para hablar cada año, maestro, pues el gobierno federal propone unos lineamientos, ¿no?, de política fiscal junto con otras cuestiones de presupuesto, los ingresos, pero la política fiscal es un asunto que atañe a prácticamente todos los mexicanos, claro, y los extranjeros que residen en nuestro país, pero que no es fácil de comprender. Así es, pues desde hace toda la vida, ¿verdad? Y como una obligación constitucional que nace de el artículo 31, fracción cuarta, que estipula que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para el gasto público, pues desde allí se inicia lo que es la obligación del pago de los impuestos, ¿no? Y consecuentemente, pues cada año esperamos la aprobación de la ley de ingresos que trae consigo, pues los impuestos que nos van a regir durante el ejercicio fiscal en el que estamos trabajando, ¿eh? Y una pregunta previa, así de manera muy general. Eh, no nada más en nuestro país la materia de política fiscal es compleja o es un asunto en todo el mundo. Sí, es correcto. Cuando nos toca atender a algunas personas de otra nacionalidad, pues a ellos lo que aducen, lo que platican, pues es de nuestro país, el cúmulo de leyes, ¿verdad? Que tienen que aprender o conocer para poder realizar actividades en nuestro país. En algunos países se simplifica un poco, pero pues a nivel mundial es algo complejo, ¿verdad? Porque cuando uno es asalariado, pues de alguna manera aparentemente no le impacta tanto, ¿no?, las reformas fiscales, porque pues ya se lo aplican a uno directamente en su cheque, ¿no?, o en su pago, este, dependiendo cuando salga, en qué día. Pero cuando uno tiene algunos ingresos adicionales, cuando es empresario, comerciante, pues ahí empezamos a, como decimos vulgarmente, a cascabelear, ¿no? Porque eso de estar al día con las reformas fiscales de un año a otro, en ocasiones suceden cosas importantes. Sí, como bien lo dice, cuando es nada más el ingreso por sueldos y salarios o a lo mejor un sueldo únicamente por honorarios o por arrendamientos, pues es muy simple el cálculo, pero cuando ya tenemos ingresos por salarios, ingresos por arrendamiento, ingresos por honorarios, por actividades empresariales, pues ya el cálculo y el registro contable pues ya se complica un poquito más, ¿verdad? Y a veces la gente no entiende que cuando ya acumulas ingresos de todas sus actividades, pues los impuestos normalmente salen un poquito más altos, ¿eh? Y es cuando dicen, oye, si ya pagué todo el año, ya me retuvieron, ya me descontaron, ¿por qué tengo que pagar? Bueno, pues se mueven las tarifas, ¿verdad?, de los impuestos ya al acumular todos los ingresos de otras actividades. Porque también, bueno, uno creo que el propósito de, pues de todo comercio o de los ingresos que uno puede buscar, pues al final de cuentas buscamos que siempre sean cada vez más. Sin embargo, desde un punto de vista de legislación fiscal,
encontramos que no es que haya niveles, no, hay ciertos segmentos que tienen límites tanto al ingreso superior como al mínimo, ¿no? Sí, así es. Es bien importante conocer los diferentes topes, como decimos los contadores, ¿verdad? Que tienen los ingresos, las actividades de cada persona o el régimen en que esté inscrito, ¿verdad? Si está en un RIF, sabemos que tiene un límite, si está en un sector primario, agricultura, ganadería, también sabemos que ya hay ciertos límites, ¿verdad? Cuando conocemos todo eso, pues a la práctica se hace un poquito más fácil, pero cuando se desconoce, entonces sí es bastante complicado, incluso hasta explicárselo a los contribuyentes, ¿no? Sí, por eso muchas veces yo he escuchado el desánimo de algunas personas cuando les piden que sean contratados por honorarios. Muchos de ellos prefieren no hacerlo, ¿no? Tal vez dejar esa oportunidad o buscar a alguien que le, como dicen, que le preste una factura, cosas por el estilo, ¿no? Porque saben que aparentemente no es nada fácil. Entonces prefieren, pues, no sé, buscar otras alternativas. Sí, todavía en estos tiempos hay personas renuentes a inscribirse en el registro federal de causantes, ¿verdad? Que les da miedo, pues porque van a tener obligaciones fiscales, porque van a emitir facturas, porque tienen que hacer declaraciones, porque tienen que cumplir con todos los requisitos que marca la normatividad y prefieren lo que usted dice, a veces irse a ver quién les hace la factura, quién cobra por ellos, y la mayoría de las veces les sale mucho más caro andar buscando ese tipo de soluciones a eso, ¿no? Se da mucho en el ramo de la construcción, los que llamamos, pues a veces hay albañiles que hacen, o oficiales que hacen obras, pues más o menos de buen importe, y no quieren registrarse, prefieren ir con una empresa, una constructora, un patrón que les genere la factura, ¿no? Y también, bueno, pues tratando de entrar a lo que es la reforma 2021, no sé si nos pudiera comentar algo brevemente. Pues el 2020 no fue un año fácil en materia de política fiscal, sobre todo para nosotros los contribuyentes, porque pues enfrentamos una serie de problemas, ¿no? Derivados de la pandemia que complicaron de alguna manera la operación y el manejo de la contabilidad durante todo el año. Sí, igual para este año, pues se maneja, ¿verdad? Que no hay incremento de impuestos, pero sí hay modificaciones a diversos artículos de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del IVA, en la ley eh, como le diré, diversos ordenamientos de las leyes, ¿verdad? Entonces, también en la cuestión laboral, en la cuestión del outsourcing, pues hay varias modificaciones, ¿no? Que si bien dicen no hay incremento de impuestos, pues sí hay cambios en la legislación, ¿verdad? Y eso pues viene también a hacernos estudiar, se complica un poquito para la gente que es un poquito informal y hay que estar siempre capacitados para saber qué hacer, ¿no? Sí, porque eso de decir que no hay nuevos impuestos, creo que es más un manejo político, ¿no? Porque en realidad, como usted lo señala, hay el aumento de otras series de ordenamientos, de otras cuestiones, y al final de cuentas es un sinónimo de un aumento, ¿no?, de impuestos. Sí, por ejemplo, tenemos en el caso del salario mínimo, ¿no? Dice, bueno, se incrementó el salario mínimo en una proporción del 15%, de 121 sube a 141, 142 pesos, que es bueno pues para las personas que ganan menos, pero al patrón en la cuestión de las cuotas obrero patronales, en las cuotas del Infonavit, todo eso le viene a aumentar su pago de la seguridad social, ¿no? Y aparentemente o se maneja que no hay incrementos, pero ahí ya estamos viendo un incremento, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles serían las principales consideraciones que habría que comentar entonces sobre la reforma fiscal 2021? Bueno, pues tener muy en cuenta esas modificaciones, ¿no? Las principales que podría mencionarles están un tema que se refiere a los esquemas reportables, eh, el
también un tope a los asimilables y sueldos. También las donatarias, como mencionabas al inicio, tienen modificaciones, algunos temas relacionados con los certificados digitales, el buzón tributario, y lo muy de moda, ¿verdad? El teletrabajo, tan de moda, y la famosa norma 035 son los temas que ahorita en los cursos y en las publicaciones y entonces es lo que más se está manejando, ¿verdad? Yo he observado de alguna manera durante muchos años que el gobierno federal siempre ha insistido en este asunto de lo fiscal, pero las reformas que en realidad no son reformas, porque bueno, se habla desde hace muchos años, ¿no?, de la falta de una verdadera reforma fiscal, sino que más bien son como arreglos, ¿no?, a final de cuentas, a una parte de toda la política fiscal. Sí, básicamente pues van perfeccionando poco a poco pues su forma de fiscalización. Sabemos que el gobierno, su fuente de ingresos pues son los contribuyentes, ¿no? Y hay que buscar la forma en que contribuyan y de la mejor manera posible, ¿verdad? Últimamente, pues la carga impositiva de las empresas como que la están resintiendo mucho más, derivado precisamente pues de la pandemia, ¿no? Que a muchos los ingresos les han disminuido, no hay las mismas actividades, no hay tanto trabajo y se resiente mucho el impacto de los impuestos. Si las empresas no son previsoras en planear un poquito, hacer una reserva, sobre todo para el pago de impuestos, se ven en una situación bastante complicada. Sí. Y también, bueno, no sé si pudiéramos empezar algo con esto que tiene que ver el propósito de cada año del gobierno federal, bueno, de todos los gobiernos, de los tres niveles de gobierno a final de cuentas, es que haya menos evasión en el pago de impuestos. Así es, ya lo hemos visto últimamente con la creación precisamente de toda la estructura electrónica que el gobierno últimamente ha implementado, ¿no? Y que este año seguramente va a ser la mayoría de la fiscalización vía electrónica, ¿no? Entonces, el gobierno ya tiene a partir del 2014 que se empiezan a emitir CFDI recibidos y emitidos, pues ellos tienen toda la información y hacen un cruce y pueden saber casi al instante las operaciones que hizo una empresa o una persona y pueden cuadrar, incluso ya hay videos donde le dicen al contribuyente, te cito porque yo traigo diferencias con lo que yo tengo y con lo que tú declaraste. Entonces, últimamente su base de datos para fiscalización, recaudación de impuestos es muy activa, ¿no? Y en ese sentido también hay una de las consideraciones que se introdujo en esta reforma, que es el asunto de las visitas domiciliarias. Ahora se está hablando de utilizar herramientas tecnológicas para ello, ¿no? Sí, básicamente desde el año pasado, recuerdan, nos tuvieron por ahí la obligación del buzón tributario, ¿no? Y esa obligación pues prácticamente pues va dirigida a tener ese padrón para empezar la fiscalización. Ya hay fiscalizaciones electrónicas, pero se presume que este año va a ser mucho más activa, ¿no? A través del buzón nos notifican, tenemos los días para contestar y básicamente ya hasta nos llegan con un crédito fiscal, ¿no? Que nos dicen, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo determino, ¿estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, pues págame y si no, pues busca la forma de desvirtuar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, esa forma de fiscalización es muy rápida. Y en cuanto a la evasión fiscal, ¿hay algún porcentaje que se maneje, eh, no sé si oficialmente, a cuánto asciende el porcentaje de la evasión fiscal del, de lo que es la población económicamente activa? Pues en sí, así, no lo han manifestado últimamente, ¿no? A veces se refieren que la evasión del IVA anda alrededor de un 40-50%, pero allí últimamente han estado ellos atacando mucho la cuestión de las operaciones simuladas, ¿no? De operaciones que llevan
a cabo empresas de ese sector. Entonces, no hay ahorita, no he escuchado en los últimos días un porcentaje así establecido, ¿no? Bien, y entonces, maestro, lo que comentaba usted hace ratito, el asunto esto de los asimilables, y ¿en qué sentido va? Eh, eh, en años anteriores, vamos a decir 2010, hasta el 2017, 18, esta figura de los asimilables se estuvo utilizando extremadamente, vamos a decir, en una forma muy abusiva por ciertos sectores. En una empresa podía haber cantidades de asimilables por miles de millones de pesos. Entonces, y no era que fuera tan malo el que usaran la figura, sino que la usaban, pero quien emitían no pagaban la retención de los impuestos. Entonces, la autoridad dijo, ¿sabes qué? Pues voy a fiscalizar a algunos que están recibiendo X, hasta tanta cantidad de asimilables, los voy a fiscalizar. ¿Por qué? Pues está bien, la empresa X le facturó como asimilables a Juan Pérez, pero la empresa X nunca pagó la retención de asimilables. Entonces, dijo la autoridad, pues nomás me están haciendo un jueguito de deducción o de retirar fondos a través de esa figura, pero no me están pagando los impuestos. Entonces, para este 2021 sacan que si excede 75 millones, o sea que si ganamos 80 millones de pesos, ya estamos eh, obligados incluso, dice, a cambiarnos de régimen e irnos por el de honorarios, ¿no? Eh, Que eh, eso obliga con lo que decíamos hace rato, ¿no? Para que todos, a final de cuentas, entremos al esquema fiscalizable. sí, sí, de hecho, pues es una de las tendencias, ¿verdad? Que ellos quieren tener una base mayor de contribuyentes, ¿no? Bien, y por otro lado también el asunto de las donatarias. Ahora se contempla el asunto que puedan ser, ¿cómo le llaman? Observables de alguna manera, ¿no? Estar un poco más a la vista Sí, lo que reciben y cómo lo manejan. sí, con respecto a las donatarias que están estipuladas en el título tercero, la ley del impuesto sobre la renta, eh, igual la autoridad dice que mediante esa figura de las donatarias se ha prestado a hacer muchas simulaciones, ¿no? A través de los donativos y todo eso, que hay quienes reciben grandes cantidades de dinero y si supuestamente, de acuerdo a la ley, son empresas que no tienen un fin de lucro, pues al recibir tanto dinero dicen, pues como que las dejan en cierto estado de exhibición, ¿no? Y la han venido regulando desde unos años atrás. Entonces, para este año dicen, si la donataria recibe más del 50% de ingresos que no son propios de su objeto social o de su actividad, entonces se le va a revocar la autorización para ser donataria. Y vendría cayendo pues en el supuesto de una persona moral normal, ¿no? De las que sí deben de pagar impuestos, de las que están obligadas a toda la carga contributiva. Eh, y aparte se le va a revocar pues su permiso, ¿no? Su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Uh, Hay algunos casos, por ejemplo, como las escuelas, que normalmente su ingreso es por colegiaturas, ¿no? Entonces no tienen tanto problema, pero hay otro tipo de donatarias que esas sí reciben muchos más ingresos y por otro tipo de actividades que a veces es donde el SAT dice, oye, pues como que no están muy identificables, ¿no? Entonces, en este año viene precisamente eso. Si te excedes en más de un 50% de ingresos de otras actividades que no es tu objeto social para lo que fuiste creado, para lo que se autorizó tu, tu permiso para ser donataria, te la voy a revocar. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, yo he escuchado, bueno, yo tuve relación con asociaciones civiles hace pocos años y yo en aquel tiempo observaba que no era fácil obtener la calidad de donatario. No, nos hemos encontrado curiosamente algunos
clientes que nos han buscado, lo mejor cuando se va a hacer una donataria es ir con las personas expertas en el tema, ¿no? A veces para hacerla o constituirla se van directamente con el notario. Nos ha tocado encontrar que nos llaman y nos dicen, oye, ya tengo una asociación y queremos hacer el trámite para el permiso para ser donatario, recibir donativos deducibles de impuestos. Y nos encontramos que en su objeto social se plasmó o se trajo lo que dice la ley del impuesto sobre la renta en ese título tercero que habla de las donatarias y ponen todos los, como si eso fuera ya suficiente para ser donatarias, ¿no? Y no, o sea, hay que tratar de encuadrarla bien a la hora el objeto social, no le hace que sean 2, 3 actividades, pero bien encuadradas y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, en el caso que nos tocó a nosotros, tuvimos que hacer un acta de asamblea, quitar unos pocos de las actividades del objeto social y poner 2, 3 que se encuadraran en el supuesto que esa empresa quería llevar a cabo, ¿no? Pero sí están últimamente muy vigiladas ya las donatarias, ¿no? La idea es traerlas también a ver si contribuyen como una persona moral normal, ¿no? Sí, porque también yo hasta donde tenía entendido, tenía que pasar un año, cuando menos, ¿no? De haber tenido actividades sobre las que quieren recibir donaciones. De tal manera que eso era una especie de, ¿cómo le llaman? Que fueran confiables. Uh-huh. Sí, es complicado, igual como nos ha tocado poder realizar trámites, igual nos ha tocado que nos rechacen trámites y que los vuelva a intentar y que nos vuelvan a rechazar, ¿no? O sea, a veces por un detallito la autoridad ya no es tan fácil, pues, de que diga, ah, no, sí, mira, pues ya cumpliste con los requisitos. No, es más complicado. Bien, pues maestro, y también una de las cuestiones que mencionaba, uno de los aspectos que se contempla para este año, cuando menos el gobierno federal ha hecho cierta eh, festividad, por decirlo así, en el sentido de que los trabajadores asalariados tendremos que pagar o pagaremos menos impuestos por el ICR. Pues sí, esa es una bonita declaración, ¿verdad? Y a lo mejor llena de buenas intenciones, pero en realidad ya a la hora de hacer los cálculos de las retenciones no es lo que se dice, ¿verdad? Para la gente, realmente el impuesto no es una gran cantidad lo que se deja de pagar, ¿no? Es algo mínimo, ¿no? Así como se mueve el salario mínimo, pues se mueve la tarifa también y no es una cosa así exagerada lo que digamos te estás ahorrando, ¿verdad? Es más la publicidad, es más el efecto recaudatorio en cuanto a cuotas de abreu patronales, pues, de Infonavit o de pago de impuestos sobre nómina que hacen las empresas, que en lo que en realidad pues se ahorra el trabajador, que no es tanto tampoco, ¿no? Como siempre se va a ahorrar el de salario mínimo, pero ya subiendo es todos a pagar, ¿no? De hecho, el ingreso más fácil y más fuerte y más fácil de recaudar, pues es la retención de sueldos y salarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ejecuta el patrón y el patrón tiene sí o sí la obligación de pagarlo tal cual, ¿verdad? Porque sabemos que lo más grave es no pagar las retenciones de sueldos y salarios, las retenciones de honorarios, de arrendamiento, cualquier tipo de retención. ¿Por qué? Porque ya nos metemos en otros asuntos más complicados como una situación penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás quedándote empresa con dineros que no son tuyos, ¿no? Hay un punto que no alcancé a apuntar de los que mencionó al principio, contador, para hablar del, si me lo podría recordar nada más, uno de los que me faltaba de los que mencionó usted al principio, De del los 2021. de los esquemas reportables sería. Ajá, sí. Los esquemas reportables ya desde el año pasado nos lo pusieron, que todas aquellas asesores o todas aquellas empresas que lleven a cabo planeación fiscal agresiva, le llaman ellos, para disminuir la carga tributaria,
tienen que reportarlos al SAT. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuánto estás disminuyendo de impuestos? ¿Cuánto me has estado dejando de pagar? Y acaban de sacar las declaraciones y los formatos, ¿no? Allí dicen algunos, oye, ¿quieres que te dé mi plan de lo que hago, verdad? Lo que me ha costado toda mi vida, estudiar, trabajar, porque realmente muchos asesores fiscales, conocemos algunos muy buenos y que hemos conocido ya en la Universidad Mundial, son gente que estudian mucho, ¿verdad? Entonces, que siempre están leyendo la ley, buscando dónde pueden aprovechar alguna laguna y algo. Y ahora el SAT dice, oye, pues me dices, ¿cómo no? Sí, enséñame la fórmula, prácticamente lo Ya. que le están diciendo, ¿no? ¿Y qué va a suceder al ratito? Pues va a salir la ley donde dice esto ya no me lo puedes hacer, ¿no? Ah, Es lo es más como, probable. sí, de alguna manera se están retroalimentando, ¿no? Como que están regresando a clases otra vez. Sí, 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 porque pues es darle la información, ¿no? De cómo. Entonces, pues sí, es un tema muy controvertido, ¿no? También por ahí hay un tema para el 2021 sobre las devoluciones de impuestos. Pues ya ve que ahora dijeron que ya nos van a regresar a todo rapidito, presentando la declaración. Nosotros tenemos algunas empresas que se les tramita su devolución de impuestos, ya sea por IVA o por retenciones de IVA que pagan. Y pues en algunas no les batallamos, en otras más. Pero para este año, dice la autoridad, aplicando el artículo 22 del código, dice, si no te encuentro, si no me das tu teléfono, no me activas tu buzón tributario, no te localizo, no te voy a regresar absolutamente nada y tu solicitud de devolución te la voy a rechazar, ¿no? Entonces, es bien importante, mucha gente como que todavía eso de estar localizado, bien localizado, es más, prefieren mejor no estar localizados que localizados, saber que es una cosa bien grave el que la autoridad, tú le hayas dicho que tienes un domicilio, vaya y te busque y no te encuentre, ¿no? Ya sea para ejecutarte un acto, para verificarte domicilio, para llevarte a cabo alguna actuación y si no te encuentra puede traer severas consecuencias, ¿no? Entonces, hoy, a partir de este año, si no estamos localizados, no nos van a hacer las devoluciones correspondientes, ¿no? Porque Sí, eso, maestro, me surge a mí la inquietud, sí, porque se lo he escuchado a otras personas también. A final de cuentas, estas pesquisas de alguna manera o estos requisitos que pide el SAT a los contribuyentes, tendría que ver más con tal vez los grandes contribuyentes, porque pues usted y yo siempre hemos estado localizables, ¿no? sí, a veces pues no le entiende uno mucho a la forma de que dicen los que fueron a localizarlo que no lo encontraron, ¿verdad? Y hay empresas, nos ha tocado que tienen 30, 40 años ahí Ajá. y de pronto vemos que salió en su 32D que no está localizado. Y dices, pues, ¿cómo que no estoy localizado si toda mi vida he estado aquí? Pues resulta que pueden pasar los del SAT a cierto horario en que está cerrado, ni siquiera se bajaron, tomaron la foto nomás y tienen la obligación de ir 3 veces, pero nos encontramos una vez que era la misma foto, era el mismo horario, era la misma persona que habían dice, que encontrado en la calle, ¿no? Y pues por eso la empresa ya la dieron como no localizada, ¿no? Ni siquiera lo estuvieron cazando, simplemente en un determinado momento llegaron, ¿no? Sí, o sea, pues las empresas hacen su vida normal, ¿verdad? Nos tocó también aquí en un pueblito cercano, hay una empresa que se dedica al ecoturismo en bicicletas y nada más trabaja por temporadas, ¿no? 3 meses, 4 meses, cierra y ya no regresa hasta el año que viene. Pues la fueron a verificar cuando era el tiempo que estaba cerrado, ¿no?
¡pum!, le cancelan certificado, le cancelan todo porque no estaba localizada. Le dice, oye, pues no te voy a estar esperando 8 o 9 meses allí para que me vas a saber si me vas a ir a buscar o no, ¿verdad? Pues yo cierro, me voy y regreso hasta temporada. Claro, como, por ejemplo, como los de las lanchas, ¿no? De las ballenas, por ejemplo, en San Carlos, ¿no? Sí, así es. Oye, contador, y antes de terminar, porque también pues se nos va rapidito el tiempo en esta plática, el asunto de las factureras, que es un asunto que llama mucho la atención, pero por otro lado también que tiene que ver con esto, hemos escuchado que el gobierno federal ha recibido contribuciones de miles de millones de pesos de algunas empresas que venían adeudando desde algunos años atrás. ¿Esto es realmente un cambio verdadero? Pues mire, se ha escuchado, ¿verdad? Se ha dicho, se han mencionado cantidades y todo eso, pero pues difícilmente, bueno, hay empresas grandes pues que son muy formales y que supuestamente tenían adeudos y eso se han acercado y han pagado, ¿no? Pero con las empresas factureras, EPOS que le llaman, ¿no? Pues esos normalmente muchas veces aparecen, luego facturan, trabajan y luego desaparecen, ¿no? Entonces, eso es lo que se le ha complicado al gobierno. Lo que ha hecho ahora el gobierno es decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que no voy a encontrar a la empresa esa que te facturó, pero sí te voy a encontrar a ti que te facturaron, ¿verdad? Ajá. Y entonces me voy a ir a fiscalizar a quienes facturaron. Y si yo detecto que esas facturas provienen de una empresa de ese tipo, pues te voy a quitar todas esas facturas como no deducibles y me vas a pagar impuestos, ¿no? Así es un problema para las empresas que se meten en ese tipo de operaciones, ¿verdad? Porque tarde que temprano, pues les puede caer la autoridad y detectarle esas operaciones y luego hay que regresarse a pagar multas, recargos y actualizaciones, ¿no? Sí, pues como en Estados Unidos, ¿no? No lo supervisan a uno tan frecuentemente, pero el día que lo agarran, con ese día tiene suficiente para Sí, sí, estar llorando todo lo que no hizo, ¿no? claro, así es. Muy bien, pues contador Albino Manrique, muchísimas gracias. La verdad, mire, pues ya se nos echó media hora de la plática Bien, en bien, esta bien ocasión, rapidito, ¿no? muy rapidito y pues sí, la verdad a mí me parece un tema muy, muy apasionante, desde luego yo creo que para usted también, el conocer un poco más de lo que es la política fiscal en nuestro país, porque yo creo que todos debemos quedarnos a final de cuentas con la idea de que sí tenemos la obligación de contribuir, como lo señalaba al principio, a los gastos de la nación, pero pues también exigir que tengamos cada vez reglas más claras, ¿no? Sí, y nosotros vemos desde nuestra profesión que los contribuyentes es más fácil o se acercan más cuando tienen flexibilidad, ¿verdad? Cuando la autoridad la llama en buena forma y de buen modo, los contribuyentes sí, sí cooperan, ¿no? Pero cuando los quieren hacer porque dice me pagas porque me pagas, el contribuyente también se pone a la defensiva, entonces creando leyes pues más flexibles, más justas y acercándose más al contribuyente, yo creo que es la mejor política que puede haber, ¿no? Bien, pues el maestro Albino Manríquez, quien es egresado de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Mundial, así como de la maestría en Política Fiscal y Tributaria, y quien ha sido docente durante muchos años en la propia universidad y actualmente pues tiene el despacho Manríquez Núñez y Asociados, de donde también pues pueden buscarlo, ¿no? Para tener asesoría. Nunca es tarde para acercarse a estos temas. Claro que sí, estamos a la orden para servirle y muy agradecido con usted y la universidad por esta entrevista, ¿no? No, al contrario, contador, pues muchísimas gracias. Nos dio un gusto verdadero poder platicar y recibir también pues orientación sobre este pues, muy importante tema de nuestra vida, pues es nuestra vida cotidiana a final de cuentas. Claro que sí, estamos a la orden. Gracias. Y ustedes, amigas y amigos que nos acompañaron en esta ocasión, los invitamos para que el próximo viernes estemos de nueva cuenta en estas conversaciones de la Universidad Mundial. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, gracias contador. igualmente, hasta luego.